Hola, soy la maestra Lucy Galán y en este video vamos a realizar la evidencia de aprendizaje conclusiones. Para ello, pues vamos a retomar el caso de estudio que ya estuvimos trabajando tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 y vamos a aplicar todos los conceptos, las técnicas, las medidas y todos los procesos que aprendimos a lo largo de este curso de estadística. Yo estuve trabajando con una base de datos de estadística educativa, puesto que soy profesora. Ustedes en su mayoría estuvieron trabajando con bases de datos relacionadas a su carrera de desarrollo de software. Vamos a usar entonces la hoja de Excel para trabajar esta actividad. El primer paso es tener nuestra base de datos tomada de una fuente confiable. Una vez que tenemos nuestra base de datos, determinamos cuál es nuestra variable de estudio. En mi caso, yo voy a trabajar con el estado de Jalisco para conocer cuál es la cobertura superior a nivel educativo que se tiene en el estado en la modalidad escolarizada para personas de 18 a 22 años de edad. La estadística que estoy mostrando aquí nos muestra que no incluye el nivel de posgrado. Entonces estaríamos hablando nada más a nivel de licenciaturas e ingenierías en el estado de Jalisco. Proceso la base de datos con la que voy a trabajar. Tenemos la información tal cual aparecía en la tabla y luego yo aquí ya la procesé. En el video de la unidad 2 yo les explico cómo pueden transponer datos para facilitarse el proceso de la información. Vamos a obtener ahora los datos descriptivos de nuestra información. Para ello vamos a tener que trabajar con la pestaña de datos y al final viene una pestaña de análisis para análisis de datos. A lo mejor ustedes no lo tienen instalado en su computadora. Lo que tienen que hacer es venir a esta pestañita donde dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Tendrían que ingresar a más comandos y de los comandos buscaríamos complementos. Entre los complementos, en complementos de aplicaciones inactivas, les debe de aparecer análisis de datos. Entonces, ustedes lo van a seleccionar. A mí no me aparece porque yo ya lo tengo activo. Y le van a dar aceptar. Una vez que ustedes le dan aceptar, ya les va a aparecer esta herramienta de análisis de datos. Le damos clic y vamos a buscar donde dice estadística descriptiva. Nos abre un cuadro de diálogo y nos pide un rango de entrada. El rango de entrada con el que yo voy a trabajar va a ser la posición a nivel nacional de la cobertura de educación superior en el estado de Jalisco. Selecciono los datos. Rótulos en la primera fila. Puedo elegir el rótulo de la primera fila. Entonces para esto yo tendría que elegir desde el título para que me aparezca y le palomeo donde dice rótulos en la primera fila. En el rango de salida yo voy a elegir una celda donde quiero que aparezca la información. También puede ser en una hoja nueva o puede ser en un libro nuevo. Yo voy a elegir que aparezca aquí. Ahora elegimos resumen de estadísticas y damos aceptar. Aquí ya nos aparecen los principales conceptos de la estadística descriptiva que ya trabajamos con ustedes y que ya están familiarizados.
la media de mis datos, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y algunos otros datos que a lo mejor no los revisamos dentro de nuestras actividades, pero que sí tuvieron ustedes oportunidad de ver en el contenido del curso. Y bien, aquí ya tenemos o hemos obtenido nuestros datos descriptivos. La actividad ahora me pide que realice un histograma y una ojiva que describan el comportamiento de los datos. Para elaborar el histograma necesito las frecuencias y para realizar la ojiva necesito las frecuencias acumuladas, de manera que tengo que obtener primeramente estos datos. Antes de utilizar mi herramienta análisis de datos, voy a establecer aquí una columna para establecer mis clases. Conozco que el dato mínimo es el 4 y que el máximo es el 20. Entonces yo puedo establecer clases que vayan del número 4 al número 20. Aquí me equivoqué. Tenía que ser 5. Ahora sí. Arrastro hasta el número 20. Y aquí ya voy a tener mis clases. Ahora me vengo a la herramienta de datos, analizar datos y elijo histograma. Le doy a aceptar y en el cuadro de diálogo me pide el rango de entrada. Borro lo que tenemos aquí y elijo mi rango de entrada, que es la posición a nivel nacional. Ahora el rango de clases, yo establecí una columna con las clases, entonces la selecciono. Y me pide el rango de salida. Este rango, recuerden que es la parte donde me va a aparecer la información y tengo la opción de elegir aquí mismo en esta hoja, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Para darle continuidad, yo voy a elegir esta celda y me dice que si quiero hacer un histograma ordenado, un porcentaje acumulado y crear gráfico. Se puede seleccionar o deseleccionar las opciones que ustedes requieran. Vamos a trabajar nosotros con las 3. Y una vez que nos cree un gráfico en automático. Y le damos a aceptar. A ver, el rango de salida no me lo está aceptando. Ok. Y elijo este como rango de salida. Bien, no me estaba eligiendo o no me daba la salida de los datos porque había elegido una celda combinada al parecer. Bueno, aquí ya tenemos la información y tenemos la frecuencia para cada una de las clases y el porcentaje acumulado. Y más por acá nos está poniendo nuestro histograma. Ya saben que ustedes todo esto lo pueden diseñar, que tenga una presentación más bonita para que a la hora que ustedes estén presentando su actividad corresponda a su nivel académico, que son universitarios, y además de la carrera de desarrollo de software. En esta gráfica nosotros ya estamos observando tanto el histograma como la ojiva, porcentaje acumulado y frecuencias. Ya nada más les pido, como les acabo de comentar, denle el diseño que corresponde. Al final yo les mostraré el diseño que realicé para cada una de estas gráficas. Ahora vamos a realizar una gráfica para visualizar la desviación estándar, es decir,
qué tanto se aleja cada uno de estos datos de la media. Para ello vamos a utilizar 3 columnas. Vamos a escribir aquí media. En esta vamos a escribir límite mínimo de desviación y límite máximo de desviación. El dato de la media lo tenemos aquí, que es 14.23. Lo escribimos, selecciono todos los datos y le doy rellenar hacia abajo. El límite mínimo de desviación lo voy a obtener con la siguiente fórmula. Va a ser igual a la media menos la desviación estándar, que es 4.76, menos 4.76, o podemos utilizar. Y para inmovilizar le damos F4. Le doy Enter. Arrastro. Y ahora vamos a hacer el límite máximo de desviación. Para este utilizamos la fórmula igual a la media más la desviación. Inmovilizo con F4, doy Enter y arrastro para todos los datos. Recuerden que luego hay que darle formato para que nuestra información se vea presentable. Vamos a hacer entonces ahora la gráfica. Seleccionamos todos los datos. Vamos a insertar línea, elegimos esta. Y aquí nos aparece nuestro gráfico, donde podemos visualizar la media y cómo los datos se distribuyen a través de la media para poder conocer su posición en cuanto al límite de desviación superior e inferior. Esto nos ayuda, por supuesto, a hacer la interpretación de los datos que tenemos en nuestra base. Ya solamente les pediría, como lo comentamos, que pues le den formato y presentación a sus gráficos. Será también muy interesante poder elaborar una gráfica de los datos que nosotros tenemos, así tal cual se presentan, para poder visualizar tanto el porcentaje como la posición a nivel nacional. Para esto, seleccionamos nuestros datos, damos insertar, elegimos el tipo de gráfico que queremos. Y obtenemos nuestra gráfica. Aquí podemos apreciar el porcentaje de cobertura y la posición que tiene Jalisco a nivel nacional en cada uno de los ciclos escolares que estamos trabajando. Vuelvo a insistir, ya es cuestión de que ustedes le den formato y estilo a cada una de sus gráficas. Voy a tomar ahora estos datos que están expresados en porcentajes. Voy a dar a insertar y voy a hacer una gráfica circular.
Y aquí tenemos el porcentaje de cobertura. Vamos a trabajar ahora nuestros datos en una tabla de frecuencia de datos agrupados. Para ello necesitamos primero obtener el número de intervalos y como me di cuenta que les costó un poco de trabajo sacar el número de intervalos porque lo hacíamos de manera empírica, vamos a utilizar el día de hoy una fórmula que es la fórmula general para la obtención de número de intervalos y que es n igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del rango. Esto sería igual a 1 más 3.3 por logaritmo, elegimos logaritmo 10, en base 10, y el rango que es 16. Cerramos paréntesis, le damos enter y entonces el número de intervalos recomendables sería 4.97 y aquí entonces podemos redondear entre 4 o entre 5. Yo voy a dejar 4. No se alcanza a ver, lo muevo un poquito. Ahora tengo que obtener la amplitud. La amplitud, recuerden que la obtenemos dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y que sería 4 y 4. Entonces, vamos a tener 4 clases o 4 intervalos. Vamos a iniciar con el límite inferior, que es, el mínimo es 4. Lo hemos hecho siempre con 1 menos. Y el límite superior entonces sería igual a el límite inferior más la amplitud, que es 4. Le damos enter. Para la segunda clase recordamos que sería igual al límite superior anterior más 1. Y jalamos la fórmula y completamos la tabla. Bueno, yo lo hice de esta manera así, manualita. Ya lo tenemos. Observo que llego hasta el número 22 y bueno, el máximo, el valor máximo es 20, entonces está perfecto. Obtenemos la marca de clase. Recordamos que la marca de clase va a ser igual a la suma del límite inferior, es decir, es el promedio. Aquí es muy importante, en los ejercicios anteriores no me ponían el paréntesis y no les daba la marca de clase correcta. Y lo dividimos entre 2. Y obtenemos la marca de clase. Arrastramos para obtener todas las fórmulas. La frecuencia. La frecuencia utilizamos también la fórmula igual a, aquí es importantísimo, hay que seleccionar primero todas las celdas donde vamos a poner la frecuencia, porque se trata de una matriz. Entonces esto sería igual a frecuencia. Le damos clic a frecuencia y me dice cuáles son tus datos. Bueno, mis datos están acá y los voy a seleccionar. Ya está. Regreso a mi barra de fórmulas y ahora me dice cuáles son tus grupos. Hay que poner punto y coma. Y mis grupos van a ser el límite superior. Ya está elegida la matriz. Ahora lo que vamos a tener que hacer es Shift, Control y Enter al mismo tiempo. Y ya tenemos nuestras frecuencias. Podemos
hacer la autosuma para verificar que son los 26 datos que teníamos en un principio. La frecuencia acumulada, recuerden que el primer dato es igual a la frecuencia, pero que el segundo dato es igual a la frecuencia anterior más la frecuencia siguiente para que se vayan acumulando. Y rellenamos las fórmulas. Naturalmente aquí nos llega hasta el último dato, que es 26 datos. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, que sería igual a la frecuencia del primer intervalo entre el total de datos. Inmovilizo dando F4 para que no vaya a cambiar y arrastro la fórmula. Y aquí está. Si hago una sumatoria, se obtiene la unidad. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada, tendríamos que poner en la primera celda que este es igual a la primera frecuencia relativa y la siguiente sería igual a la frecuencia relativa acumulada anterior más la siguiente frecuencia relativa. Arrastramos la fórmula y obtenemos la unidad. La distribución de porcentajes sería igual a la frecuencia relativa, pero expresado en porcentajes. Y por eso yo les comentaba que una manera fácil de hacerlo es escribir que esta celda es igual a la frecuencia relativa expresado en porcentaje. Para esto tienen que tener seleccionada su celda en porcentajes. Si damos autosuma, tenemos que obtener 100%. Y entonces aquí tendríamos que esto es igual a nuestra frecuencia relativa acumulada y la celda ya estaba activada en el modo de porcentajes. Es posible que si no la tienen activada en el modo de porcentajes, no les aparece así, pero nada más dan seleccionar porcentajes y ya está. Bueno, pues ya nada más sería igualmente darle formato a toda nuestra información. Aunque ya tenemos las medidas de tendencia central y de dispersión de nuestros datos, es pertinente también realizarlas con nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Vamos a calcular primero la media. Voy a insertar una columna entre la frecuencia y la frecuencia acumulada porque voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Esto sería igual a multiplicar 5 por 4. Doy Enter y arrastro la fórmula. Ahora busco la suma de estos datos y para obtener la media de esta tabla de frecuencia de datos agrupados, doy igual y divido la suma de la multiplicación que acabo de obtener entre el total de datos. Y aquí obtengo la media en una tabla de frecuencia de datos agrupados, 14.23, que es igual a la que ya teníamos anteriormente en datos no agrupados.
Una vez que hayan terminado de procesar toda su información en la hoja de Excel, van a elaborar su documento en un archivo de Word, donde van a presentar su base de datos con toda la información que estuvieron trabajando. Es muy importante que consideren que cada elemento deberá ser interpretado. Pueden ir analizando cada elemento que van realizando o que van presentando. Iniciamos con la presentación de la base de datos para contextualizar nuestro problema, lo que vamos nosotros a trabajar, y entonces empezamos haciendo un análisis de cada tabla, de cada gráfica que vamos a incluir en el documento. Vamos a entregar entonces dos archivos. Uno en Word, donde haremos todo el análisis y la presentación de la información que procesamos, y el archivo en Excel, donde precisamente trabajamos toda la información. Es muy recomendable que revisen los criterios de evaluación para que tengan presente cuáles son los elementos que van a ser considerados para emitirles una calificación. Muchas gracias.